El hambre de la multitud. El sol abrasaba el árido paisaje de Galilea. Una multitud de más de 4000 personas se extendía sobre las colinas, escuchando cada palabra que salía de la boca de Jesús de Nazaret. Llevaban 3 días siguiéndolo, sin comer, sin descansar lo suficiente, pero sus corazones estaban hambrientos de algo más que pan. Entre la multitud estaba Jonás, un niño de 12 años, flaco y de ojos vivaces. Se aferraba de la mano de su madre, Miriam, quien lo había traído para escuchar al maestro. Jonás había escuchado historias de milagros, de sanaciones, de palabras que daban vida, pero aún no comprendía lo que eso significaba realmente. «Mamá, tengo hambre», susurró Jonás, apretando su estómago vacío. Miriam acarició su cabeza con ternura. También ella tenía hambre, pero sabía que lo que estaban recibiendo de Jesús era más valioso que cualquier comida. En ese momento, Jesús se volvió hacia sus discípulos con el rostro compasivo. «Siento compasión por esta gente», dijo con voz serena. «Han estado conmigo 3 días y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas, desfallecerán en el camino». Los discípulos intercambiaron miradas preocupadas. No había pueblos cercanos, ni suficiente comida para tantas personas. «Maestro», habló Andrés, uno de los discípulos, «estamos en un lugar desierto. ¿Cómo podríamos alimentar a esta multitud?» Jesús sonrió levemente, como si esperara esa pregunta. Miró más allá de los discípulos, como si supiera que la respuesta estaba entre la multitud misma. Jonás, sin entender por qué, sintió que ese momento cambiaría su vida para siempre. La pequeña ofrenda. Jonás miró a su alrededor. Todos parecían preocupados, murmuraban entre sí, preguntándose qué haría Jesús. No había suficiente comida para todos. Eso era evidente, pero entonces la mirada de Jesús recorrió la multitud con calma, como si estuviera buscando algo o a alguien. Jonás sintió un escalofrío cuando los ojos del maestro se posaron en él. «¿Cuántos panes tienen?», preguntó Jesús a sus discípulos. Andrés vaciló antes de responder. 7 panes y unos pocos pescados pequeños. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Cómo alimentarían a tantos con tan poco? Jonás sintió su corazón latir con fuerza. Era solo un niño, pero dentro de él crecía la certeza de que algo grande estaba por suceder. Jesús tomó los panes en sus manos, levantó la mirada al cielo y dio gracias. Luego comenzó a partir los panes y los pescados con una paz absoluta, como si tuviera plena confianza en que Dios multiplicaría aquello que parecía insuficiente. Jonás observó sin apartar la vista. Lo imposible estaba a punto de ocurrir, y él sería testigo de ello. El milagro. Comienza. El aire pareció volverse más denso cuando Jesús partió el primer pan. Jonás observó con asombro cómo los discípulos recibían los trozos y comenzaban a distribuirlos entre la multitud. «No puede ser», susurró Miriam, su madre, con la voz entrecortada. Los cestos pasaban de mano en mano, y aunque cada persona tomaba su porción, el pan no se acababa. Lo mismo ocurrió con los pescados. Por más que repartieran, siempre había más. Jonás, sin poder contenerse, agarró la túnica de un discípulo que pasaba a su lado. «Señor, ¿cómo es posible?», preguntó con los ojos abiertos de par en par. El discípulo, sin dejar de repartir, sonrió con una mezcla de asombro y fe, porque en las manos de Jesús, lo poco se convierte en abundancia. Jonás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo divino estaba sucediendo ante sus ojos. En ese momento, una niña pequeña que estaba a su lado, con mejillas sucias y ropas gastadas, tomó un trozo de pan y lo sostuvo con ambas manos como si fuera un tesoro. «Es el mejor pan que he comido», exclamó con alegría. Las risas y las voces de asombro llenaron el aire. El milagro estaba en marcha, y todos eran parte de él, el banquete del cielo. Los cestos seguían pasando de mano en mano, y nadie quedaba sin su parte. El pan crujía entre los dedos de la gente, el aroma del pescado asado llenaba el aire, y la multitud comía con alegría. Jonás tomó un trozo y lo llevó a su boca. Era cálido, suave, y tenía un sabor que nunca antes había probado. No era solo pan, era un milagro hecho alimento. Su madre, Miriam, lo miró con lágrimas en los ojos. «Este es el banquete del cielo, hijo», susurró, apretando su mano con ternura. A su alrededor,
Los rostros antes agotados ahora brillaban con vida. Ancianos que habían llegado temblorosos ahora reían como niños. Madres compartían su ración con los más pequeños. Hombres y mujeres hablaban entre sí sobre lo que acababan de presenciar. La multitud no solo estaba siendo alimentada con pan y pescado, estaban saciando un hambre mucho más profunda, el hambre del alma. Jonás miró hacia Jesús, quien observaba a todos con una sonrisa serena. No parecía sorprendido, no parecía impresionado, solo lleno de amor. Él lo sabía desde el principio, pensó Jonás, y en ese momento comprendió. Lo que acababa de suceder no era solo un milagro de multiplicación, sino una enseñanza. Dios no solo da lo suficiente, da en abundancia. Más que un milagro, cuando la multitud terminó de comer, un murmullo de asombro recorrió el valle. Nadie podía creerlo. No solo habían sido saciados, sino que había sobrado comida. Los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús, comenzaron a recoger los restos. Uno a uno, llenaron 7 cestos grandes con lo que quedó. Jonás abrió la boca sorprendido. «¡Pero eso es imposible!», exclamó, mirando los cestos rebosantes. «Había muy poco al principio. ¿Cómo puede sobrar tanto?». Jesús lo miró con ternura, como si hubiera escuchado sus pensamientos. En el reino de Dios, la abundancia siempre supera la necesidad. Jonás sintió un escalofrío. No era solo un acto de poder, era un mensaje. Miriam, su madre, se arrodilló en la arena, conmovida hasta las lágrimas. «Dios nos ha alimentado con su amor», murmuró, cerrando los ojos. La multitud comenzó a comprender. Este no era solo un milagro de comida, era una señal de algo mucho mayor. Jesús no solo multiplicó los panes y los peces, había multiplicado la fe de todos los que estaban allí. Jonás sintió un fuego encenderse en su corazón. Quería seguir a ese hombre, quería conocer más, aprender más, vivir más en esa verdad. Pero el día no había terminado aún. Algo más estaba por suceder, la despedida y una misión. La multitud, saciada y maravillada, comenzó a murmurar entre sí. Muchos querían quedarse con Jesús, seguirlo a donde fuera. Otros, aún en silencio, sabían que algo en sus corazones había cambiado para siempre. Jesús se puso de pie y llamó a sus discípulos. «Subamos a la barca», dijo con voz tranquila. «Debemos ir a otro lugar». Jonás sintió una punzada en el pecho. No quería que se fuera. Corrió entre la gente y se acercó hasta quedar a pocos metros de él. Se encontró con su mirada y su mundo pareció detenerse. «Maestro», su voz tembló, «¿por qué no te quedas más tiempo? La gente te necesita». Jesús sonrió con dulzura y se inclinó un poco hacia él. «No es solo aquí donde me necesitan, Jonás. Hay muchos más que esperan el mensaje del reino. Y un día, tú también lo llevarás». El corazón del niño latió con fuerza. ¿Él? ¿Un simple niño? Jesús se incorporó y miró a la multitud una última vez. Luego, junto a sus discípulos, comenzó a caminar hacia la barca. Jonás sintió un calor en su pecho. No entendía del todo lo que Jesús le había dicho, pero en lo profundo de su alma, supo que había recibido una misión. Miriam puso una mano en su hombro. «Vamos, hijo, volvamos a casa». Pero Jonás, con los ojos fijos en la figura de Jesús alejándose, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La promesa en el corazón. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. La multitud comenzaba a dispersarse, pero algo en el aire había cambiado. Nadie se iba igual a como llegó. Jonás caminaba junto a su madre, pero su mente aún estaba con Jesús. Las palabras del Maestro resonaban en su corazón. «Y un día, tú también lo llevarás». Cruzó una mirada con su madre, quien sonrió con ternura. «Estás pensando en seguirlo, ¿verdad?», preguntó Miriam en voz baja. Jonás bajó la cabeza, avergonzado. «No lo sé, soy solo un niño». Miriam se detuvo y lo miró fijamente. Cuando Moisés fue llamado, dijo que no sabía hablar. Cuando David fue elegido, era solo un pastor de ovejas. Dios no elige a los fuertes, hijo. Él fortalece a los que elige. Jonás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si realmente tenía un propósito más grande? A lo lejos, la barca de Jesús se alejaba por las aguas tranquilas. El viento soplaba suavemente, como si la misma naturaleza entendiera que algo sagrado acababa de suceder.
Jonás apretó los puños con determinación. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba seguro de que volvería a ver a Jesús. Y cuando ese día llegara, él estaría listo. El comienzo de un nuevo camino. La noche cayó suavemente sobre la aldea. Las estrellas brillaban con intensidad, como si quisieran recordarles a todos que algo extraordinario había sucedido aquel día. Jonás se recostó en su estera de paja, pero su corazón no podía descansar. Cerró los ojos y vio la imagen de Jesús partiendo los panes, su mirada llena de amor, su voz resonando con poder. Dios no elige a los fuertes, Él fortalece a los que elige. Las palabras de su madre seguían dándole vueltas en la cabeza. Señor, susurró en la oscuridad, si me estás llamando, ayúdame a escuchar. En ese momento, una brisa cálida entró por la ventana de la humilde casa. No fue solo el viento, fue algo más. Jonás sintió una paz profunda envolviendo su ser. No necesitaba entenderlo todo en ese instante, solo necesitaba confiar. El milagro de los panes y los peces no solo había llenado sus estómagos, había encendido una llama en su corazón. Y aunque no sabía cómo, sabía que esa llama lo guiaría en su camino. El verdadero milagro no había terminado. Apenas estaba comenzando. Una nueva esperanza. El alba comenzó a teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Jonás se despertó con una sensación diferente en su corazón. Algo en él había cambiado, como si hubiera despertado a una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Se levantó y salió de la casa en silencio. La aldea aún dormía, pero en la distancia podía ver el lago reflejando los primeros rayos del sol. Respiró hondo y cerró los ojos. Jesús, susurró, no sé cuál es mi camino, pero quiero seguirte. En ese instante, una bandada de aves surcó el cielo, sus alas abiertas en perfecta armonía con el viento. Era un recordatorio de que todo tenía un propósito. Jonás sonrió. No tenía todas las respuestas, pero tenía fe. Sabía que Jesús había hecho mucho más que alimentar a una multitud ese día. Había encendido una esperanza en los corazones de quienes lo escucharon. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, Jonás tomó la decisión más importante de su vida. Seguiría el camino del Maestro, sin miedo, sin dudas, con el corazón abierto. El inicio de un legado. Los primeros rayos de sol iluminaron el rostro de Jonás, quien permanecía de pie junto al lago, contemplando el horizonte con una determinación renovada. No era más el mismo niño que había llegado al valle con hambre y cansancio. Algo en él había cambiado. Volvió a su hogar con paso firme. Su madre, Miriam, lo observó con una sonrisa, como si ya supiera lo que había decidido. ¿Estás listo?, preguntó ella. Jonás asintió. Sí, quiero vivir como él. Quiero aprender, quiero ayudar, quiero compartir su amor con todos. Miriam lo abrazó con ternura. Entonces, hijo mío, el verdadero camino apenas comienza. Y así, con el corazón lleno de fe y esperanza, Jonás inició el viaje más importante de su vida. El milagro de los panes y los peces no solo había saciado el hambre de un día, había encendido un fuego en su alma que jamás se apagaría, porque cuando Jesús toca un corazón, nunca vuelve a ser el mismo.